Clase número 24. Alimentación del circuito EC o KBC, caso 1. Bien, hasta aquí hemos visto que ya tenemos un método para comenzar a medir en este equipo. Recuerden que venimos siguiendo un método de acuerdo a una avería. La avería que traíamos y estábamos analizando es cuando presionamos el power y el equipo no reacciona a ese power, es decir, cuando presiono power no muestra ningún cambio de corriente en la entrada. Y me refiero a que cuando presiono power, la fuente de alimentación permanece en cero, no hay subida de corriente. Cero, cuando digo cero, me refiero a que permanezca en 0,01 o a veces 0,00. A eso me refiero, que cuando presiono power, esa fuente no muestra ningún cambio de corriente en ese display de corriente. Bien, el método de trabajo que habíamos elegido era el siguiente. Como vamos a inyectar 19 voltios por este conector, lo primero que tengo que tener en cuenta es que después del conector no haya un cortocircuito, porque introducir un voltaje tan alto por un lugar donde puede haber un cortocircuito, si la fuente de alimentación la tengo alta en corriente, terminaré quemando todas las pistas que unen a este circuito. Por esa razón, lo primero que tengo que hacer no es alimentar, sino localizar qué resistencia tengo en ohmio entre el extremo negativo y el positivo del conector, o todo lo que es el circuito que hay entre el conector y el primer o el último elemento conmutador. Recuerden que pueden haber más de un elemento conmutador. Bien, después que garantizo que no tengo un cortocircuito entre este punto y el último elemento conmutador, que el conector está bien, que los 19 voltios pueden llegar perfectamente hasta aquí, entonces paso al siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto? El siguiente punto es garantizar de igual manera que detrás del elemento conmutador no haya un cortocircuito. Recuerden que el elemento conmutador, al tener alta impedancia entre drenador y fuente, no tiene comunicación entre estos puntos. Por esa razón, tengo que medir aquí y aquí. Y tengo que medir buscando la resistencia que hay entre masa y este punto y masa y este punto. Después de garantizar que no tengo baja resistencia en este punto y este punto, entonces alimento con 19 voltios. Si todos estos circuitos que manejan lo que es el elemento conmutador, y me refiero a lo que es interrupción por entrada de batería y rango de voltaje, si todos esos circuitos están bien, el conector está bien y nada ha interrumpido este voltaje de 19, el elemento conmutador conmutará y entregará 19 voltios en esta resistencia. Es la resistencia que acabamos de ver ahora mismo en las placas. Ya les he enseñado cómo localizar esa resistencia. Es una resistencia que difiere en tamaño con relación a las demás. Esta resistencia por lo general es una resistencia bastante grande. Bien, después que tenemos localizada esta resistencia y alimentamos, medimos en esa resistencia y tiene que haber 19 voltios. Bien, en el supuesto caso, que ya hemos visto un caso donde la resistencia está antes del elemento conmutador, tengo que entender que la intención que lleva mi medición es medir después del elemento conmutador. Por esa razón, si tengo la resistencia antes del elemento conmutador, entonces mido en la resistencia y después del elemento conmutador. Me estoy asegurando de que este voltaje que va a ser distribuido por todo el equipo para alimentar todos los convertidores DC-DC, en este caso de 3 y de 5 voltios, pero también alimenta todo el resto. Después que me aseguro que el voltaje de 19 está llegando a todos los convertidores DC-DC, mi siguiente medición es localizar 3,3 voltios. Pero estos 3,3 voltios no son
3,3 voltios de aquí o de aquí. No, la medición correcta sería ir directamente al circuito S o KBC. Este circuito le llaman comúnmente KBC, pero es un error llamarle así. Esto es un circuito que lleva internamente dos circuitos. Una controladora de teclado, que es lo que se llama el KBC, y lo que es un control embebido o un sistema de control. Esto en realidad es un microcontrolador con otro bloque interno, el KBC. Bien, lo siguiente que vamos a hacer como quinto paso de mi medición es localizar un pin de alimentación de este circuito y garantizar que tengo 3,3 voltios. Si buscamos la hoja que corresponde al circuito KBC en un esquema, encontraríamos algo parecido a esto. En este caso es el KB926QF. Bien, de todas formas, de este circuito hablaremos más adelante. Esto es solamente una introducción. Bien, si observamos dentro del circuito, tenemos que existen varios bloques. A esto se le llaman bloques. Estos bloques determinan las entradas y salidas. Por ejemplo, estábamos hablando ahora mismo de lo que era la controladora de teclado, el bloque de controladora de teclado. Esto que estamos viendo aquí es el conector del teclado y va conectado directamente a este circuito KBC. También tenemos lo que se conoce como bus LPC, Low Pin Code. Este bus es quien conecta lo que es el KBC y lo que se le llama puente sur en lo que son equipos modernos PSH o FSH en el caso de AMD. Bien, por otra parte tenemos lo que es una salida de modulación por ancho de pulso. Es un bloque, una entrada de un conversor analógico a digital, una salida de digital a analógico, una interfaz PS2 para lo que es el ratón, SPI Device Interface, Serial Port Interface, lo que es el puerto de la BIOS, es decir, los pines que conectan con la BIOS, General Purpose In-Out, General Purpose Out, General Purpose In. Estos son entradas y salidas de propósito general de lo que es el microcontrolador que está internamente dentro de este circuito. Como ven, son bloques. Por ejemplo, aquí tenemos también el bloque del SM Bus, Serial Main Bus, que conecta a lo que es este circuito con la batería y en algunos casos con el circuito charger. Les repito, lo interesante de esto es analizar que tenemos varios bloques y por ello es que también tenemos varios pines de alimentación. Estos pines de alimentación que estamos viendo aquí, el 9, el 22, el 33, el 96, 111 y 125, no es otra cosa que la alimentación individual de cada uno de los bloques. Y digo individual porque estos pines alimentan a estos bloques de formas individuales. Sin embargo, una forma rápida de hacerlo es unirlos todos y alimentarlos a la vez, que es realmente cómo se hace y cómo nos los vamos a encontrar. Nosotros, a la hora de trabajar en taller, nuestro quinto paso sería medir en el pin 9, 22, 33, 96, 111 o 125. Cualquiera de ellos sería una medición correcta. No es necesario medir en todos, basta con medir en uno solo. Por ejemplo, mi medición más fácil sería en el pin 33 o en el 96. ¿Por qué 33 o 96? Porque este circuito tiene 128 pines y cada cara trae 32 pines. Por lo tanto, este es el primer pin de la segunda cara. Y este es el último pin de la tercera cara. Por esa razón es muy fácil localizar este o este. Bien, entonces,
Este circuito es el que controla el botón de power. En resumen, es el circuito que inicia todo el proceso completo de arranque. Por esa razón, el quinto paso a seguir es medir que este circuito esté alimentado. Cuando el circuito ya está alimentado, y pongo este gráfico para que lo entiendan de la mejor forma posible, este circuito está unido a el circuito BIOS, tiene un oscilador y tiene el botón de power. Bien, ya sabemos por qué razón tiene tantos pines de alimentación por donde le entran 3 voltios. Un detalle importante, a la vez que le llegan estos 3 voltios a este circuito, son los mismos 3 voltios que alimentan a este circuito, al BIOS. ¿Por qué razón? Bien, el circuito BIOS lo que tiene internamente es un programa, una secuencia, unas instrucciones, unos parámetros. Este circuito lo que hace en realidad es leer esa secuencia y esos parámetros, compararlos con los parámetros que puedan entrarle como datos por otras partes, como es por ejemplo el caso del XMBus, y al compararlos con estos determina si las salidas se ponen a nivel alto o a nivel bajo. De esa forma se inicia la secuencia de arranque de este equipo. Por esa razón, en orden, lo primero que tenemos que garantizar es que lleguen los 3 voltios a los pines de alimentación. Más adelante veremos el orden de esta otra parte. Pero que sepáis que tenemos que garantizar que lleguen 3 voltios aquí y aquí. Porque después que este circuito se alimenta, internamente hay un oscilador que tiene una parte fuera y otra parte interna, llamado oscilador de tipo Pierce. Este oscilador es el encargado de crear una frecuencia de reloj, es decir, 32.768 en los KBC más modernos. En los antiguos no es la misma frecuencia, en los modernos sí. En estos, con esta frecuencia lo que hace es obtener los datos de aquí y calcular los datos que va entregándole la BIOS. ¿Cómo hace ese cálculo? Sencillamente, a través de estos ciclos, determina dónde empiezan y dónde acaban esos datos y cuántas operaciones voy a realizar en función de estos ciclos. Por esa razón, para que este circuito funcione, tiene que tener funcionando o tiene que estar alimentado el circuito BIOS, que es donde él va a recoger los datos y todos los parámetros, el oscilador, y tiene que estar alimentado. Pero principalmente lo primero es estar alimentado. Esta parte la veremos más en detalle cuando estudiemos lo que es la secuencia. Y en la medida que veamos las diferentes averías, vamos a ver qué bloques intervienen en cada una de ellas y cómo medirlos. Inicialmente tenemos que garantizar que al circuito le lleguen 3 voltios a los pines de alimentación del standby. Esto que dice aquí es V standby, voltaje de standby, este de aquí y este de aquí. Bien, entonces lo que nos trae en esta clase es determinar qué circuitos generan estos 3 voltios y cómo lo hacen. ¿Por qué razón? Bien, porque tengo que aprender a medir qué circuitos me generan estos 3 voltios y qué tengo que medir cuando estos 3 voltios faltan. Cómo localizo cada uno de los circuitos y cómo interpreto y analizo la secuencia de esos circuitos. Bien, con toda la explicación que hemos dado hasta aquí, ahora ya sabemos por qué razón este es el quinto paso. Nuestro quinto paso es sencillamente seguir la misma secuencia del diseño, y el diseño me indica que lo siguiente
que ocurre después que se crean 19 voltios es que se crean 3,3 voltios para alimentar a este circuito, que es el encargado de esperar a la orden del power, ya que justamente el botón de power iría a uno de esos pines, y cuando se presiona power, esta orden entra a este circuito desencadena toda una secuencia de órdenes y de esa forma arranca el portátil. Por esta razón es que lo siguiente que mido después que mido estos 19 voltios es que en el KBC hayan 3,3 voltios. Y repite, le estoy llamando KBC ya que es la forma usual de conocerlo en foros y demás. Este circuito es un control embebido, un EC, más KBC. Bien, para resumir la forma de alimentar a este circuito, lo he hecho en 3 casos. Los 3 casos pueden generar 3,3 voltios. Ahora bien, nunca son los 3 casos a la vez. Siempre es uno de ellos. Puede ser que en algún momento inicialmente comiencen con este voltaje y luego haya una conmutación que pase a este. En resumen, el voltaje más importante de 3,3 de este equipo es justamente este. ¿Por qué razón? Bien, porque por aquí hay una salida de 3,3 con 6 amperios. Los voltajes auxiliares o voltajes con muy poca corriente que se generan producto a reguladores lineales internos que traen estos circuitos generan muy poca corriente. Y esa muy poca corriente prácticamente no nos da para alimentar todos los circuitos del portátil. Por esa razón, el voltaje principal de 3,3 es el que tiene mucha corriente. En este caso le he puesto 6 amperios porque es muy usual. El orden ronda los 6, los 5, los 7 amperios. Los voltajes regulados pueden ser del orden de los 100 miliamperios. Por ejemplo, aquí en este regulador lineal que he copiado de un esquema, dice 100 miliamperios. Y este otro dice 180 o 200 miliamperios. Es el orden donde se mueven los voltajes regulados auxiliares. Y le llamamos auxiliares a aquello que no es principal. Esto es un voltaje auxiliar diseñado únicamente para arrancar el KBC. Repito que en un segundo momento puede que se conmute y pase a alimentar el KBC este voltaje. Bien, nosotros inicialmente lo que vamos a hacer es ir explicando caso por caso. El caso más sencillo sería que se alimentara directamente de este regulador lineal que está aquí adentro. ¿Por qué? Bien, porque ese regulador lineal únicamente tiene como condición que este circuito se alimente con 19 y salgan 3,3 voltios y alimenten al KBC. Repito nuevamente, a pesar de que he unido todas las líneas, son casos independientes. Lo he puesto aquí a forma general para explicar esto. Nosotros inicialmente tenemos que determinar con cuál voltaje inicial se alimenta el KBC. Eso únicamente lo hacemos a través del esquema. Pero hay otro detalle importante a la hora de alimentar el portátil sin presionar power. Y tiene que ver directamente con el consumo de este circuito. ¿Por qué razón? Bien, como ya vimos, este circuito, si le retiramos la batería al portátil, quedan muy pocos circuitos alimentados con estos voltajes y estas corrientes. Repito, voltaje y corriente. Tenemos que hablar de las dos cosas. En cualquier caso, si por ejemplo ahora mismo tuviésemos que estuviese alimentando este circuito al KBC y el KBC cae a corto, y el KBC es muy fácil de que caiga a cortocircuito, es decir, que la línea positiva caiga a cortocircuito con la negativa, provocaría una corriente del orden de los 100 miliamperios o más. ¿Y esto qué provocaría? Sencillamente que aquí estos 3,3 voltios
bajaran a 2,7, 2,5, el regulador se calentara, lógicamente le estamos pidiendo más o demandando más corriente que la que puede entregar, por esa razón, para balancear la ecuación por ley de Ohm que se crea aquí afuera, como la carga que le estoy aplicando es mucho mayor, él lo que hace es bajar el voltaje y aumentar la corriente. Por esa razón, se puede calentar este circuito y no irse, es decir, no cortocircuitarse al principio. Si lo dejamos ahí, lógicamente puede sufrir daños irreparables. Habría que sustituirlo, después de sustituir también el cabeceo. Bien, en el supuesto caso de que todo esté bien, es muy interesante conocer los consumos de este circuito. ¿Por qué razón? Bien, porque si observamos prácticamente el consumo del equipo entero, en el momento justo que conectamos estos 19 voltios en este conector, tendría alimentado este circuito que prácticamente consume muy poco, este otro circuito que consume muy poco y este otro circuito que consume muy poco. Y la otra alimentación sería esta. Sumando todas esas corrientes, son muy pocos miliamperios. Con 100 miliamperios nos daría de sobra. ¿Por qué es interesante conocer esto? Bien, en esta figura les respondo a esa pregunta. Es interesante conocer esto porque me basta conectar el equipo apagado para determinar si el equipo tiene un cortocircuito o no. Por muy pequeño que sea, si estoy adaptado a ver estas corrientes, lo puedo detectar con un amperímetro, o más bien un miliamperímetro. Un amperímetro que pueda medir miliamperios. Es lógico que este display que estoy dibujando en estas dos figuras y en esta también no corresponde a este multímetro. Le he puesto esta figura para que sepan cómo conectarlo. Es muy fácil. Sencillamente cogemos el positivo, lo llevamos directamente al conector, el negativo lo cortamos y ponemos un miliamperímetro en el medio. Las corrientes, cuando un portátil, por ejemplo, un Aspire One trabajando bien, cuando solamente le conecto el conector y la fuente tiene 19 voltios, el equipo me da un consumo, recuerden, estamos trabajando con 19 voltios. Si estoy trabajando con 12 voltios, esta corriente aumentará. Hay que tener en cuenta todos los detalles. Estamos hablando de ley de Ohm, por esa razón es que el portátil ahora mismo se está comportando como una pequeña carga para esa corriente. Esa corriente está siendo provocada por la carga que está provocando el circuito interno que está alimentado en este momento. Ahora mismo, lo único que tenemos alimentado es parte del charger, el circuito de 3 y 5 y la BIOS y el KBC. Eso está provocando en el portátil Acer Aspire One una corriente 4,925 miliamperios, casi 5 miliamperios. Sin embargo, si este que es un portátil de 13 y ese es un portátil ya de 15, en el de 15 pulgadas, ya el portátil tiene un consumo un poquito mayor, 7,748 miliamperios. Repito, es muy interesante para aquellas personas que comienzan en esto hacer ciertas anotaciones. Una de las que les recomiendo es cuando el equipo está reparado y funcionando bien, hagan un pequeño historial y anoten la corriente de consumo cuando el portátil está únicamente conectado y sin presionar power. Lógicamente, el ordenador portátil no tiene batería. Cuando anotamos esta corriente, ¿para qué nos sirve? Bien, cuando vuelva un equipo de este tipo, si por ejemplo, de repente, cuando yo conecto un Aspire One y me da 1 miliamperio, eso me está diciendo que los 19 voltios no están entrando hacia adentro. Por esa razón, los otros 4 miliamperios que faltan, prácticamente,
es porque no está pasando al elemento conmutador. Sin embargo, si por ejemplo me da cerca de 100 miliamperios o me está provocando una corriente muy superior, 50, 60, 70 miliamperios, esto me está diciendo que el circuito ya tiene un cortocircuito no muy grande, porque el cortocircuito en este sería bastante pequeño, 70 miliamperios no es grande, pero me está diciendo que ya tengo un cortocircuito, el cual tengo que determinar, localizar y resolver. De ahí a que, si anotamos esto y sabemos que para el portátil Acer Aspire One tenemos este consumo cuando el portátil ya está reparado y está funcionando y el KBC está alimentado, esto me está indicando que todos los equipos de ese modelo y marca prácticamente me responderán a esta corriente. Será una corriente muy parecida a esta. Como ven, es una herramienta bastante potente porque con solamente conectarle un momento el conector le puedo determinar al cliente casi que lo que tiene. Si de repente veo que aquí la corriente se ha excedido y me dice que son 30, 40, 50, 60, 100 miliamperios, ya me está indicando que este portátil tiene un cortocircuito seguro, no tengo ninguna duda de ello. ¿Por qué? Porque cuando lo medí bien, medía 4,925 miliamperios. En cambio, si el portátil es un Acer Aspire 5732Z, la corriente ya no son 5 miliamperios, son 7,741 miliamperios. De una forma u otra, si voy anotando esto, me daré cuenta de que el consumo normal de un equipo cuando está alimentado oscila entre los 4 y los 20 miliamperios aproximadamente. De ahí para arriba, sencillamente puede ser cortocircuito y lo más seguro es que lo sea. Bien, por esa razón, repito, es muy interesante trabajar con este dato, la corriente de consumo sin presionar power. En ese instante de tiempo, repito, solamente está alimentado el charger, el circuito de 3 y 5, la BIOS y el KBC. Por ello, conociendo esa corriente de consumo, puedo intuir prácticamente si el KBC está o no dañado. ¿Por qué? Porque el KBC, lo he visto muchas veces, que causa un cortocircuito de aproximadamente unos 90 ohmios. 90 ohmios provocan unas corrientes por encima de los 100 miliamperios. Y enseguida lo detecto con solamente conectar un miliamperímetro aquí en la entrada de la forma que les acabo de comentar. Bien, continuando con la clase, vamos a estudiar las tres formas de alimentar al KBC. Repito que lo más importante es determinar inicialmente cuál es la forma inicial de alimentación, porque puede ser que en un momento determinado comiencen alimentándolo con este regulador lineal y luego haya un elemento que conmute a este otro voltaje. Por lo tanto, el siguiente circuito será explicar este convertidor DC-DC. Después de confirmar que ya tenemos 19 voltios, es decir, que el elemento conmutador está realizando correctamente su trabajo y nos está llevando 19 voltios a la línea principal de 19 voltios, el siguiente paso, el quinto paso, era chequear el voltaje en el SKBC o sistema de control. Bien, ¿cómo localizamos ese circuito? En los esquemas, ya les había adelantado anteriormente, que podemos encontrarnos este diagrama en bloque en la primera o segunda página. Bien, este está en la segunda página, pero repito, puede encontrarse en la primera. E inclusive en algunos casos no existe este diagrama en bloque, por la razón que sea. Bien, cuando tenemos el diagrama en bloque, sencillamente localizamos en el diagrama el bus LPC. Este bus está colgando entre lo que es el FSH y el KBC. Este bus es quien comunica a estos dos circuitos. Por ello es que si seguimos lo que es APU, FSH y KBC, directamente podemos determinar que el circuito que estamos buscando está en la página 30. Recuerde, estamos trabajando con tecnología AMD. Esto es lo que hace de procesador central,
Este es el circuito que lo que realiza como función es el controlador, es decir, el host de periféricos, y colgando de este circuito o unido a este circuito, como quieran llamarle, tenemos el KBC unido por el bus LPC, Low Pin Com. Bien, este bus es siempre el mismo en cualquier tipo de tecnología, ya sea AMD, Intel o cualquier otro fabricante. Siempre utilizan LPC. De esta forma es que siempre vamos a cerciorarnos que es el circuito que estoy buscando. Si localizo el FSH, el PSH o Puente Sur, encontraré también el LPC y colgando o al otro extremo del LPC, del bus LPC, estará el circuito que estoy localizando. Bien, en este caso ya lo he localizado. Está diciendo que está en la página 30. Vamos a la página 30 y aquí ya tengo el circuito que quiero medirle el voltaje. Recuerden, voltaje de alimentación. Vamos a localizar el circuito o los pines de alimentación. ¿Dónde estarán? Siempre están en la parte superior. Siempre están en la parte superior. Hagamos un zoom. Estos pines siempre están en la parte superior. Cuando llegamos a estos pines, ya sé que la alimentación es esta y va a los pines 9, 22, 33, 96, 111 y 125. Veamos algunos casos de KBC en placa, alguna fotografía, algunas imágenes de estos KBC en placa y veamos cómo localizamos estos pines. Aquí les estoy presentando algunos KBC en placa. Bien, si observamos, hay una pequeña marca aquí y una pequeña marca aquí. Observen, las cuatro esquinas tienen puntas y esta no tiene un chanfle. Bien, esto me está indicando que es el pin 1. Y este pequeño punto que está aquí, no lo confundan con este grande. Este pequeño punto también me está indicando que este es el pin 1. Leemos de aquí hacia acá. En algunos casos, no siempre lo tenemos como utilidad, pero en algunos casos nos marcan el pin 10 y de 10 en 10 me van marcando los pines. Esas líneas que vemos aquí, vamos a hacer un poquito más al zoom. Bien, estas líneas que están aquí me están diciendo que marcan las decenas, es decir, 10, aquí no se vería 20, 30 sería aquí, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 y 128. Estos circuitos normalmente tienen 128 pines. 128 pines. Los que están viniendo en las placas modernas, prácticamente todos traen 128 pines. Es extraño que utilicen circuitos como por ejemplo, en este caso, aquí hay un montaje de la placa, podría admitir dos circuitos. Como vemos, el interno y el externo. Estas marcas que vemos aquí es que se podía haber montado otro KBC de mayor tamaño. Y observen que los pines no coinciden. Aquí es pin 36, pin 32. Si fuera mayor, estaríamos diciendo que tiene 36 pines por cada cara. Y en cambio, al ser menor, tiene 32. Bien, en este caso no me marcan las decenas. Tendría que ir buscándolo contando pin a pin. Habíamos visto que en el esquema estábamos hablando del pin 9, 22, 33. 33, nos quedamos con el 33. Si tiene 32 pines por cada cara, el pin 33 de este circuito es este. Este que está aquí me está diciendo 33, pin 33. Es muy fácil de medir. También me indicaba el 96. El 33 es el primero de la segunda cara y el 96 es el último de la tercera. Bien, otra forma de marcarme en placa es de esta forma.
el marcado que me hacen es que me indican cuál es el pin 1 por donde tengo que comenzar a contar. Esto que está aquí, sería de aquí hacia acá. Esto también me está indicando, repito, no confundan este pequeño puntito con este punto grande. Fíjense que aquí también existe. Y en algunos casos me lo marcan con un punto en la placa. Pero lo que quería referirme era que en este caso me están marcando los pines de 5 con líneas pequeñas y de 10 con líneas grandes. Es decir, 5, 10, una línea pequeña me está indicando que es el número 15, el pin número 15. Y la siguiente línea, que ya es grande, es 20. La pequeña, que está entre las dos grandes, 25, 30, 35, 40. Esto es otra forma de serigrafiar en placa y marcarnos los pines, de mucha utilidad a la hora de contar. Fundamentalmente cuando estamos localizando, ya veremos que en este circuito haremos muchas mediciones. De una forma u otra siempre hay que contar y evitar los errores al contar. ¿Por qué? Porque es muy fácil de equivocarte a la hora de contar los pines. Por lo tanto, les sugiero a todos que se cercioren muy bien, porque cuando estamos midiendo este circuito necesitamos medir con mucha precisión. Bien, cuando ya hemos medido o hemos localizado que el pin 33 es este, y ya tenemos localizado que en este punto no tengo 3,3 voltios, entonces localizo nuevamente el esquema. Repito todo lo que he hecho hasta aquí. He medido en ohmios en el conector, todo correcto. He medido en ohmios después del elemento conmutador, todo correcto, no había cortocircuito. Después de eso alimenté con el voltaje correcto y verifiqué que después del elemento conmutador había 19 voltios llegando a la línea principal de 19, donde puede haber una resistencia o sencillamente a la salida del elemento conmutador. Bien, cuando ya tengo esto, localizo este circuito. Ya les indiqué cómo lo localizo. Busco el bus LPC en el diagrama y ese bus me lleva directamente a este circuito. Cuando localizo la página, me voy a esa página, encuentro cuáles son los pines que tengo que medir y localizo. En este caso eran pin 9, podría haber sido este, pin 22, que quedaría por aquí adentro, 33, 96. Bien, vine al 33 y no tengo 3,3 voltios. Vine al 96 y no tengo 3,3 voltios. Es a modo de cerciorarme. Cuando no tengo, hago 2 o 3 medidas para no equivocarme. Bien, no los tengo. Entonces, a partir de ahora, la clase se centra en buscar por qué razón no tengo 3,3 voltios. Y lógicamente, al no tener 3,3 voltios, si yo presiono Power, este equipo no hace nada, que es la avería que venimos buscando.